Y atesorar esa bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Física, vamos a leer un Miqueas 3:1. Quiero que entendamos que ese texto de Miqueas 3:1 en adelante, lo que nos demuestra es lo que hay ahorita en estos tiempos en muchas personas de las cuales llevan la palabra. No les diría yo de los cuales el Señor puso, porque no todos son puestos por el Señor. Quiero que entendamos. Hay quienes han puesto de dedo, hay quienes se ponen solos y hay quienes son puestos por el Señor. Entonces quiero que entendamos 3:1. ¿Qué es lo que debemos de ir viendo nosotros en una persona que el Señor tiene para llevar su palabra? Debemos de ver los frutos. ¿Qué frutos tiene? ¿Son frutos de honra? ¿Son frutos de deshonra? Para que luego no vaya a decir, pues, no sabía que tal cosa no era buena, o si era un fruto bueno, o si era fruto malo, porque entendamos que ya en nosotros no hay ignorancia. Puede haber ignorancia en un niño todavía, pero no en nosotros. Ya nosotros a estas alturas ya discernimos bien y el mal. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob. Está hablándole al pueblo del Señor. Y jefes de la casa de Israel. Quiero que entendamos que nos habla a todos nosotros. No concierne, dice, a vosotros saber lo que es justo. Vamos a ver. No concierne, dice, a vosotros saber lo que es justo. Vosotros que aborrecéis, miren lo que dice la palabra para que sepamos que no es por ignorancia. Me dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. ¿Qué significa aborrecer lo bueno? Es cuando dejamos de hacer lo bueno y preferimos hacer lo malo. Entonces no me va a decir alguien que no se dio cuenta cuando hice una boconada, cuando hizo una expresión igual que la del mundo. Bueno, entonces quiero que entendamos, aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Hay una parte, no sé si está en Proverbios, pero aparece donde dice que ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y ustedes saben, por decir simplemente con la moda, que antes la gente cuando tenía un pantalón dañado le ponía un parcho. Y lo hacía, ¿por qué le ponía el parche? Para andar decorosamente, aunque andaba el parcho. Y ahora no, ahora son que la moda es andar el pantalón al que lo ande más chiringoso. Entonces quiero que entendamos que eso pues no es bueno, sino que malo, pero prefieren lo malo porque aborrecen lo bueno. La palabra no es muy clara. Aborrecen dice, lo bueno y amáis lo malo. Que les quitáis, dice, sus piel y sus carnes de sobre los huesos. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo. Está hablando, cuando habla de coméis la carne de mi pueblo, quiero que entendamos que ahí el Señor lo que habla es de los profetas, de los sacerdotes, de los pastores, de toda la gente que lleva la palabra, que no hace las cosas en base a lo que el Señor nos demanda. Eso es lo que quiero que entendamos. Miren, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desegolláis, dice, su piel de sobre ellos, o sea, estando vivos, como dice, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. Entonces clamaréis a mi Padre y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. Quiero que entendamos que aquí está hablando Miqueas, lo que nos está diciendo la profecía que el Padre le dijo, donde dice, esconderá, dice, de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. O sea, cuando hiciste las malas obras, el Señor no crea que va a estar satisfecho. La gente no ha querido entender. El Señor es un Dios muy celoso, es un Dios de orden, es Dios de orden. Estaba leyendo casualmente un poquito ahí adentro antes de salir, donde estuve leyendo unos textos ahí donde dice el Señor que el justo, mientras esté haciendo las cosas bien, está bien. Pero si en el último momento
decide hacer lo malo, ya se condenó. O sea, si no se arrepiente, quiero que entendamos. Pero lo dice la palabra. Tal vez en un momento traemos esa palabra para que la podamos entender un poquito mejor. Sí, ya que lo puso ahí. ¿Ve? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen, dice, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ya en nosotros, los hijos del Señor, lo que debe de verse es luz. Hay de los sabios, dice, en sus propios ojos, o sea, entre sí mismos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Volvamos donde estamos. Entonces quiero que entendamos que en el Señor es de estar, como quien dice, de ir siempre para arriba y nada para abajo. Porque si agarra para abajo, tenga la plena seguridad que se pierde. Tal vez leemos en algún momento porque por aquí lo marqué, por cierto. Entonces clamará, dice, a mi Padre, y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras o malas cosas, nos manifiesta. Luego nos dice el 5, así ha dicho mi Padre acerca de los, miren, para que vayamos entendiendo que este tema es con respecto a los profetas. Puede ser profeta, pastor, cura o lo que quiera hacer, incluso el mismo pueblo cuando hace las cosas malas. Quiero que entendamos. Profetas, dije, que hacen errar, miren, a mi pueblo, o sea que no les interesa la vida o el alma de esa persona, sino que lo que les interesa es su propio beneficio, y eso es lo que vamos a leer ahí. Profetas que hacen errar a mi pueblo, dice, y claman paz cuando tienen algo que comer. O sea, cuando tienen un poquito de comida, claman que están en abundancia, claman paz, dice, cuando tienen algo que comer. Y al que no, o sea, ¿quién clama? Quiero que entendamos, el profeta. El profeta es el que clama, que cuando tienen algo clama, dice, paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, o sea, como quien dice, el que no le lleva algo al pastor, puede ser en ofrenda, puede ser en diezmos o cualquier cosa. Eso es lo que quiero que entendamos, miren, quiero que entendamos que esas cosas las decimos no por molestar a los que viven de eso, sino para que sepamos que lo dice la palabra. Miren lo que nos dice. Cuando tienen algo que comer, paz, claman paz, o sea, al que les da el beneficio, quiero que entendamos, al que le claman paz, dice, cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, miren, proclaman guerra contra él. ¿Guerra en qué sentido? Ahí va a escuchar usted a personas hay pastores que le están diciendo, sí, usted está en esa situación porque no diezma, usted está en esa situación porque no ofrenda, y usted está en esa situación que no sé qué, y le va a estar yendo mal, y cada día va a ir de mal en peor, y mientras usted no se ponga a ofrendar, a dar, a ofrecer, entonces van a estar ellos, que no haga pacto, van a estar ellos haciendo, mire, proclaman, dice, guerra contra él, o sea, proclaman problema y le dicen, mire, ¿usted cree que es a mí que le roba? ¿Es al pastor que lo roba? No, es al Señor. El Señor no le interesa eso. El dinero del Señor lo hizo para los que estamos en la tierra, no para él. Quiero que entendamos que porque de él es todo, pues. Proclaman, dice, guerra contra el que no les da de comer. Eso quiero que entendamos. Por tanto, dice, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá, dice, el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre esas personas que viven de eso. No viven porque quieren llevar la palabra al Señor, sino que quieren vivir de las ovejas. Y eso es lo que quiero que entendamos. Y porque no están viviendo una bendición que enteramente el Señor se las está dando, sino que ellos la están proclamando. Yo recuerdo una persona que me acuerdo que me dijo en aquel entonces, no sé por qué se llegó a esa plática, yo no sé si ya estaba en las cosas del Señor, pero me dice él, mira Luis, dice, yo me vine, mencionó la dicha iglesia,
Porque ese pastor me dijo que había tenido una visión, yo ni dije una profecía o sueño o visión, no sé cómo es que me dijo. Que dice que le había dicho a ese pastor que el Señor le había dicho que él le tenía que dar una volqueta. Una volqueta. Y le puedo decir algo. Y después al final, por ojo les digo yo, hay que mirar el fruto. Y después al final, ese mismo pastor andaba invadiendo en los terrenos que invadieron ahí pues tal, ¿cómo se llama ese? Que era el gobierno, eso estaba del fondo ganadero. Ese mismo pastor andaba invadiendo ahí. Entonces debemos de saber que las obras es importante verlas. ¿Qué fruto tienen? Enternecerá sobre ellos, dice. Y serán, miren, avergonzados los que dice ahí, los profetas. Está hablando el Señor de este tipo de personas. Miren, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán su boca porque no hay respuesta del Señor. ¿Qué nos enseña el Señor a través de esta bendita palabra? Que lo que ellos le van a decir, de que lo que ellos le van a manifestar es cosa de hombre, de carne y no del Señor, porque lo dice la palabra, mire, porque no hay respuesta del Padre. Aunque digan, van a pedirle al Señor, ellos vienen con una respuesta humana, una respuesta de hombre y no del Señor. Mas yo estoy lleno de poder, dice el Espíritu del Padre. Ahí está hablando Miqueas. Y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel sus pecados. O sea, para decirlo. Como yo, el Señor ahorita me está diciendo, verles que tienen que tener cuidado con ese tipo de gente. Yo no digo que no quieran ir a escuchar palabras. No, si quieren ir, vayan. Pero den cuenta, cuando ustedes ya le empiezan con esas cosas, sepan que no es el Señor que está dando palabras, sino el hombre queriendo vivir de un beneficio a través de las ovejas. Eso es lo que quiero que entendamos. 9. Oíd ahora esto, dice, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis, dice, el juicio, o sea, las cosas buenas, abominan las cosas buenas, es lo que hay que entender, el juicio, y pervertís todo el derecho. O sea, pervertís todo el derecho, o sea, lo bueno lo haces malo. Sí. Que edificáis, dice, a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohechos y sus sacerdotes enseñan, dice, miren lo que dice ahí, por precio. Enseñan porque les están pagando, enseñan porque tienen un beneficio, pero no es, son asalariados, pero no es porque enteramente ellos estén haciendo la voluntad del Señor. Lo dice la palabra, miren. Enseñan por precio y sus profetas adivinos por dinero. Si usted busca un adivino, si usted busca un brujo o lo que sea, recuerde que tiene que llevar dinero porque ellos se mueven por el dinero. Entonces no es porque usted es bonito, no es porque usted es bueno, no es porque usted le cayó bien, no, ellos se mueven por el dinero y eso quiero que entendamos. Miren, adivinan, dice, por dinero, ¿no? Ahí donde dice los profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Padre diciendo, o sea, se apoyan diciendo, el Padre dijo esto o Dios dijo esto, pero son obras de la artimaña del enemigo. Quiero que entendamos, mire. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está mi Padre entre vosotros, no vendrá mal sobre vosotros. Pero quiero que entendamos, el que anda robando, si no cambia lo van a matar o va a caer preso. El que anda en adulterio, le van a caer enfermedades o un día le puede caer el SIDA. Entonces así sucesivamente quiero que vayamos entendiendo que le está diciendo ahí, mire, él está diciendo, no está Jehová, dice, entre vosotros. O sea, si está Jehová entre vosotros no te puede pasar nada. Claro que le va a pasar si no anda haciendo las cosas que al Señor le agradan. Eso es lo que quiero que entendamos, mire. No está Jehová, dice, entre nosotros, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, como en día, si estás viniendo a las cosas del Señor, si estás aportando, si estás diezmando, si estás ofrendando, si estás haciendo esto, haciendo lo otro, entonces, o estás haciendo obras, eso, entonces, tener la plena seguridad que sos salvo. Si no llega con un corazón contrito y humillado, tenga la plena seguridad que de nada le sirve todo lo que usted más haga de eso. No va a tener nada que ver.
No vendrá mal, dice, sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, dice, Sión será arada como campo. ¿Cómo es cuando se hará un campo? Que se revuelca. Entonces eso es lo que hay que entender, que esas personas van a ser revolcadas, quiero que entendamos, y lo manifiesta después. Mire, por tanto, a causa de vosotros, Sión será, dice, arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina. ¿Cómo queda la tierra? Revolcada. ¿Por qué? Entonces, ¿qué nos enseña? Que si nosotros no hacemos las cosas como el Señor nos demanda, vamos a ser revolcados también. Eso quiero que entendamos. Hacer montones de ruina. Y el monte de la casa como cumbre de bosque. O sea, un completo desastre. Hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos que van a haber quienes le van a llevar la palabra porque enteramente buscan el beneficio económico. No es porque quieren que les interese su alma. Quiero que entendamos que los que andan así son ángeles caídos, que ellos no tienen salvación, y como no tienen salvación tampoco les interesa que los demás se salve. Fíjese a dónde el Señor lo manda y fíjese a dónde visita y mire los frutos de esa persona o de ese ministerio, para que mire si enteramente vale la pena seguir yendo o haciendo lo que el Señor permite en su momento. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permita que la atesoremos en nuestro corazón, pero que sobre todo tengamos obras, Señor. Seamos hacedores de esta bendita palabra y no solo oidores olvidadizos. Te pido que me des ese discernimiento espiritual para poder actuar conforme a tu plan y a tu propósito, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.